José Mourinho utilizó una palabra muy fuerte para explicar lo que está viviendo Vinicius. Bullying, utilizó Mourinho. Mientras más lo pienso, más creo que Mourinho no solamente tiene un punto, sino que capaz la palabra se queda corta. Porque el bullying que yo conozco, por lo menos, es el que generalmente ocurre en el trabajo, en el colegio, dentro de un grupo de amigos. Pero, ¿qué pasa cuando ya no son 5 personas? ¿Qué pasa cuando ya no es en tu empresa donde hay 20 personas? ¿Qué pasa cuando son miles, millones de personas en estadios, en las redes, en la televisión? ¿Qué pasa cuando vas a Madrid? Pasa. Vas a Barcelona y pasa. Vas fuera de España y pasa. ¿Qué pasa cuando hay personas que lo hacen inconscientemente? Participan de esto sin saber que están participando. Para entender lo que dijo Mourinho hay que ir un poquito más atrás y de eso voy a hablarles hoy. Cuando Vinicius llegó al Real Madrid siendo muy joven, tenía un potencial gigantesco. Un jugador explosivo, desequilibrante, rapidísimo. Pero tenía un problema evidente. Vinicius definía muy mal las jugadas. Muy mal. Algunos de sus fallos eran tan llamativos que rápidamente se convirtieron en memes y dieron la vuelta al mundo. Algo normal para un jugador del Real Madrid, esa exposición mediática. Y hasta ahí nada era particularmente extraño, porque estamos hablando de que eso es normal en el fútbol moderno. El problema es cuando esa crítica escaló y pasó de ser una crítica a un defecto en su juego a ser lo que lo definía como jugador. Es decir, ya no es, bueno, le falta gol, define mal. No, es Vinicius es muy malo. Vinicius no tiene nivel para jugar en el Real Madrid. Vinicius es un meme. Esa es la realidad. Y esa narrativa fue creciendo durante años. Ese relato se fue alimentando poco a poco. Y se consolidó. Se convirtió en una masa de millones de personas que ya no era para ellos un meme el tema. Era una convicción. Vinicius es muy malo. Lo quiero fuera del Real Madrid. En el caso de los aficionados del Real Madrid. Y de los que no, es muy malo. Porque juegan en el Real Madrid. Es un desastre para ustedes. Quédenselo toda la vida. Es malísimo. Bueno, entonces llegó el día que ellos no esperaban que llegara nunca. El día que pisó Carlo Ancelotti al Real Madrid, confió en Vinicius y Vinicius explotó futbolísticamente. Porque ya no solamente desbordaba, comenzó a marcar, a asistir y a decidir partidos con sus jugadas. Aquella temporada, además, marcó el gol que le dio la final de la Champions al Real Madrid contra el Liverpool. Lo cual coronó una temporada para Vinicius que muy pocos jugadores en la actualidad han podido firmar en Champions. Algunos de los que son los mejores no han hecho una temporada así en Champions y esa ni siquiera es la mejor temporada en Champions de Vinicius. Y entonces aquí entra mi teoría. Durante todos los años anteriores se construyó ese relato y creció esa masa de personas convencidas de que Vinicius era un fraude, sin más. Y ahora todas estas personas que se habían convencido de eso tenían un gran problema. Y es que Vinicius en una temporada desapareció por completo cualquier argumento que tuvieran para sostener ese relato. Cualquier argumento. Los borró, los liquidó. Una cerrada de culo como esa no ha existido. Vinicius metió la cerrada de culo de la historia del fútbol. Entonces, evidentemente, este odio que ya existía en esta narrativa, en este relato, tenía que agarrarse a otra cosa porque era muy difícil sostener que Vinicius era malo. Por lo tanto, pasaron de, bueno, es malísimo, a decir, bueno, es bueno, pero es insoportable, es muy payaso, no me cae bien. Sí, bueno, estuvo bueno el gol, pero es muy provocador. ¿Por qué celebra así? No me gusta que celebre porque también tenía que celebrar como ellos dijeron. Entonces llegó ese momento en el cual hubo, durante la temporada consagratoria de Vinicius, hubo un momento en el cual, antes de un partido contra el Atlético de Madrid,
Hubo una controversia en el programa El Chiringuito por unas expresiones de uno de los participantes diciendo que Vinicius dejara de hacer el mono, que se fuese a bailar en un sambódromo si lo que quería era eso, que por cierto, lo de dejar de hacer el mono o no, si es una expresión en español muy cotidiana allá en España o no, no entrar en eso, pero vete a bailar en un sambódromo en Brasil, más xenofóbico que eso no lo vas a conseguir, pero bueno. Hubo denuncias de Vinicius pública y expresiones del Real Madrid en defensa del jugador y todo el tema. Lo cierto es que aquella controversia sirvió como caldo de cultivo para que luego en los alrededores del Metropolitano sucediera algo que sería el precedente de lo que vendría. Y es que los aficionados del Atlético de Madrid comenzaron a corear: Vinicius, eres un mono. Vinicius, eres un mono. Y aquello comenzó como una bola de nieve por toda España. Valencia, Sevilla, Pamplona y así sucesivamente. Hasta aquel famoso altercado de Mestalla en 2023, en el cual Vinicius fue expulsado injustamente. Y ya a partir de ahí Vinicius se mete de frente con el tema del racismo. Y esa es la ruptura total entre la sociedad española y Vinicius, porque ahí Vinicius acusa de frente a la sociedad española de tener un problema serio con el racismo. Y esto por supuesto no caló bien a los españoles. No les gustó a los españoles. Porque a nadie le gusta que le digan sus problemas en la cara. Y muchísimo menos si es la persona a la que tú estás agrediendo siempre. Esto es así. Esto es típico de los agresores. El agresor agrede y no le gusta que le digas agresor. Y muchísimo menos si se lo dice a quien está agrediendo. Esa es la realidad. Todo el mundo lo sabe. Entonces, me parece fundamental que este fenómeno por mucho tiempo fue solo en España. Y eso hay que dejarlo claro. Solo en España, fomentado y sostenido por los periodistas españoles, por los medios de comunicación en España, que yo creo que son los principales actores y protagonistas de todo este problema, incluso más que los aficionados. Eso es lo que yo pienso. Los principales actores en esta historia son los periodistas en España. Ahora, también es cierto que esto poco a poco fue escalando y ha salido ya de las fronteras, porque ya ha existido, no al mismo nivel que sucede en España, pero fuera de España ya ha existido algo de esto. El otro día en un partido amistoso en Alemania vimos cómo pitaban a Vinicius. Algo que no ocurría, no era muy común verlo. El año pasado, contra el Manchester City, hubo pitos. Contra el Benfica en Portugal, hubo pitos. Entonces es una cuestión que ya va escalando. Entonces aquí es donde yo digo que se parece a un bullying, pero a una escala absurda. Porque ¿cómo funciona el bullying en un colegio? Funciona así. Dos niños se meten con un niño, le dicen que es raro, otros escuchan, lo hacen también, y de repente usted se da cuenta, todo el colegio sabe que al niño le dicen raro. Y como saben además que el niño se siente mal y los niños son así, todos le dicen raro. Bueno, en este caso es algo parecido, pero a una escala mundial. Millones de personas funcionando bajo este sistema. Ojo, yo no estoy diciendo que esto es una conspiración en contra, por supuesto que no. Ahora, que no sea planificado, no quiere decir que no tenga colaboradores intencionales, porque lo de los medios de comunicación, seamos serios. O sea, todo lo que le hacen a Vinicius usted no lo ve. Usted ve son los 20 segundos de la reacción de Vinicius. Esa es la realidad. Usted ve siempre el lado de Vinicius. Se enfocan siempre en lo que hace Vinicius. Con toda la intención del mundo. No tienen ninguna intención los medios de comunicación en demostrar este problema. Lo que quieren es seguir alimentando la imagen del malo, porque a ellos les conviene, porque es lo que quieren. Pregúnteme usted por qué, pero es lo que quieren, es lo que han demostrado. Cualquier persona con 4 dedos de frente se da cuenta de eso. Entonces, estás diciendo que Vinicius no hace nada. No, Vinicius tiene sus problemas también y tiene sus problemas de control emocional, y yo no digo que no, pero eso de Vinicius lo provoca, es que Vinicius cae en el juego, es que si él se alejara de esas cosas. No, olvídese de eso, porque vuelvo al ejemplo del maltratador. Sí, el maltratador siempre, no, es que ella lo provocó. No, es que si tú no hicieras esto, yo no te maltratara. No, olvídate de eso. Olvídense de esas excusas pendejas. No existe. Y es verdad,
Y se podrá criticar por separado algunas reacciones de Vinicius. Sí, claro que sí. Pero Vinicius no provoca eso. Quienes se comportan así, muchas de las personas que colaboran con esto y se comportan así son gente que no ha visto a Vinicius en su vida y que no tiene ningún motivo por el cual comportarse como se comportan. Energúmenos que se pasan el día entero en redes sociales tirando mierda en contra de Vinicius, son gente que no me pueden decir a mí que Vinicius los provocó. No seamos, dejemos ya la ridiculez, por favor. Entonces, por eso que las palabras de José Mourinho no solamente son una verdad más grande que una catedral, sino que para mí marcan el inicio de una estrategia que va a ser muy fuerte, por lo que noto de José Mourinho en defensa de Vinicius, y creo que era necesario. Y ojalá dentro de esa estrategia haya un José Mourinho abierto y franco, como siempre lo ha sido, diciéndole a la cara a los periodistas: ustedes son parte del acoso, ustedes son los acosadores principales y han fomentado esto. Ojalá. Si les gustó el video, por favor, denme un like, compártanlo y por favor suscríbanse, activen las notificaciones para cuando haga un video se puedan enterar. Muchas gracias.